¿Qué tal, alumnos? Buenos días, les habla el profesor Darwin Meléndez. Siguiendo con nuestras clases de literatura peruana, en esta oportunidad les voy a hablar sobre el romanticismo en el Perú. Pero, ¿qué cosa es el romanticismo? ¿Dónde nace el romanticismo? Bueno, el romanticismo fue un movimiento artístico que surgió en Alemania a finales del siglo XVIII y aparece como una oposición al neoclasicismo. Bueno, el neoclasicismo fue una corriente que nació en Francia. Y entre sus características, por ejemplo, tenemos, ¿no?, la búsqueda de la belleza, predominio de la razón sobre los sentimientos, el respeto de las unidades aristotélicas, equilibrio entre la forma y el fondo. O sea, ellos lo que pretendían era regresar a la cultura clásica, a la cultura griega clásica, ¿no? Eh, Contra esas características nace el romanticismo. Ahora, el romanticismo en nuestro país llega tardíamente, a inicios del siglo XIX, o sea, entre los años 1850 a 1900. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurría en estos años? ¿No? Ocurrían algunos hechos históricos importantes. Por ejemplo, el triunfo liberal de 1854, el nacionalismo de Castilla y las guerras contra España y contra Chile. Bueno, al gobierno de Castilla se le conoció como el periodo de la estabilidad económica, pero entre comillas. ¿Por qué? Porque esa estabilidad era una estabilidad falaz, era una estabilidad económica mentirosa, habían creado una burbuja, ¿no? De pronto reventó esta burbuja y sale a la luz la realidad económica, una realidad difícil, complicada, ¿no? Ese fue el contexto del romanticismo en nuestro país. Ahora, el romanticismo también se da en otros países, ojo, por ejemplo, en Argentina, en Venezuela, en otros países de Latinoamérica, ¿ok? Por ejemplo, en Argentina, ¿qué es lo que ocurría? Bueno, la dictadura de Juan Manuel de las Rosas, ¿ya? Claro, cada romanticismo tiene sus propias particularidades. Había un romanticismo sentimental, había un romanticismo social, como en el caso de Argentina con Esteban Echevarría, ¿no? Había un romanticismo histórico, como en el caso de nuestro país, con Ricardo Palma, sí, ¿no? Entonces, tuvo distintas, digamos, comportamientos el romanticismo en Latinoamérica. Ya. Ahora, ¿qué características tuvo en nuestro país el romanticismo? Por ejemplo, afirmación de la vida y las costumbres nacionales, ¿no? Y esto se demuestra, por ejemplo, en la obra de Ricardo Palma. Ricardo Palma, en su obra llamado Las tradiciones peruanas, digamos, grafica, ¿no? Grafica muchas de las costumbres de nuestro país, ¿ya? Eh, Grafica también ciertos hechos históricos que vivimos, ¿no? Y también, de alguna manera, picaresca, o mejor dicho, irónica, ¿ya? Critica algunos comportamientos, tanto de políticos como de las personas, ¿no? Comunes y corrientes, ¿ok? Predominio del sentimiento sobre la razón. Esa es su característica más importante del romanticismo. Predominio del sentimiento sobre la razón, ¿ya? Búsqueda de la libertad de expresión. No estaban sujetos o no pretendían estar sujetos a alguna regla literaria o no o respetar el equilibrio entre la forma y el fondo. O no, 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 nada de eso. Ellos buscaban la máxima libertad de expresión, ¿ya? Y desapego de lo español, ¿no? Preferencia por los escritores franceses e ingleses, ¿ya?
Ahora, vamos a hablar de sus representantes, ¿ya? Por este lado izquierdo tengo algunos representantes, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a los que imitaron a los modelos europeos. Nicolás Corpancho, ¿no? El que inicia el romanticismo con el poeta cruzado. Narciso Arestegui publica la primera novela, El Padre Orán. ¿Ya? Luis Cisneros publica Alfredo el Sevillano y Julia. Y Pedro Paz Soldán, ¿no? publica el Diccionario de Peruanismo. Estos son algunos representantes. ¿Ok? Ahora, vamos con los exponentes o representantes más destacados, más populares, más populares. ¿Ya? Por un lado, tenemos a Carlos Augusto Salaver. Es el representante del romanticismo sentimental. ¿Ya? Eh, bueno, Carlos Augusto Salaverry escribió obras, no solamente poesías, sino también teatro. Pero ¿quién fue a Carlos Augusto Salaverry? Carlos Augusto Salaverry nace en Piura en el año 1830. Su padre fue el general Felipe Santiago Salaverry, cuya muerte obligó a sus familiares a salir al destierro. Y a su regreso siguió la carrera militar. Su juventud, pues, transcurrió en diferentes guarniciones. Fue secretario del presidente Mariano Ignacio Prado y combatió en el glorioso combate de 2 de mayo de 1866. ¿Ya? Eh, Ahora, sobre su vida o su producción literaria, ¿ya? Él escribió, bueno, que estoy colocando algunas poesías, como Albores y Destellos, Diamantes y Perlas, Misterio de la tumba. Pero hay una obra poética, digamos, esta es la obra más conocida, más popular. Cartas a un ángel, ¿no? Publicado en el año 1890. Esta carta a un ángel básicamente está constituida por cartas amorosas a su amada Ismena Torres. Digamos que es la mejor de sus producciones líricas, ¿ya? Por las poesías encerradas en este libro, que se la dedica como el más notable lírico de la generación romántica. Miren que por esta obra sí se le considera a este escritor el más notable lírico de la generación romántica. Destaca la obra, por ejemplo, Acuérdate de mí, ¿no? Le voy a leer un poquito de esta carta, de esta obra. Dice: oh, cuánto tiempo silenciosa el alma. Mira alrededor su soledad que aumenta. Como un péndulo inmóvil, ya no cuenta las horas que se van. Ni siento los minutos cadenciosos al golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Ya no late, ni siente, ni aún respira, petrificada el alma ya en lo interno, tu cifra en mármol, con buril eterno. Esta poesía, ¿ya? Lo que da a conocer es el sentimiento de escritor, pero un sentimiento trágico, triste, por la muerte de su amada, ¿no? Eh, Otro poquito más, dice: ni hay queja al labio, ni a los ojos llanto. Muerto para el amor y la aventura, está en tu corazón mi sepultura. ¿Ya? Los invito a que busquen esta obra, Acuérdate de mí, ¿ya? Y lean. Es una poesía muy bonita, ¿ya? Y también este escritor, ¿no? Produjo teatro, obras teatrales, por ejemplo, Atahualpa, El Bello Ideal, El Amor y el Oro y El Hombre del siglo XX. ¿Ya? Ahora, el otro escritor destacado es
Ricardo Palma y Soriano, apodado el bibliotecario mendigo. Bueno, él es el representante del romanticismo histórico. ¿Por qué? Porque en sus obras tiene como base muchos acontecimientos históricos de nuestro país, ¿no? Muchos, por ejemplo, la independencia, la colonia, inclusive la época incaica, la vida republicana, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Se burla en unos casos sobre comportamientos, ¿no? No solamente de políticos, sino del poblador común, ¿no? El de a pie, ¿no? Entonces, y cuenta, ¿no? Con una elegancia, con un lenguaje muy sencillo, muy entretenido y ameno, ciertos acontecimientos de nuestro país. Ahora, él escribió, su producción fue muy vasta. ¿Ya? Por ejemplo, escribió narrativa como Los Marañones, ¿ya? O escribió, por ejemplo, poesía, ¿no? Armonía, pasionarias, verbos y gerundios, teatro también, como Rodil, crítica literaria, La Bohemia de mi tiempo, obras filológicas, neologismos y americanismo, papeletas lexicográficas y obras históricas también. Anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrió. Pero, digamos, la obra que lo inmortalizó, que lo popularizó, fue las tradiciones peruanas. ¿Ya? Las tradiciones peruanas básicamente son una serie de escritos, ¿no? Una serie de escritos, aproximadamente 453 tradiciones. Ahora bien, con respecto a las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, eh, estas forman básicamente una serie de relatos históricos, ¿no? Cuyos argumentos, digamos, concilian, ¿no? La realidad con la ficción. Ahora, estos relatos, algunos cortos, ¿no? Mayormente son relatos cortos, ¿no? Eh, digamos, su narración es bastante atractiva, ya que mantiene al lector con un interés despierto. Sus tradiciones, muchas de ellas, arrancan una sonrisa del lector, ¿no? Eh, ahora, estas tradiciones básicamente se caracterizan porque hacen referencia a etapas históricas de nuestro país, ¿no? A costumbres, ¿ya? Utilizan un lenguaje, como les había mencionado, sencillo, fácil de entender, ¿ya? Ahora, les voy a contar algunas de las dos tradiciones, ¿no? Son, como les digo, 453. Pero les voy a narrar dos tradiciones, ¿ya? Antes de narrarle las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, necesitamos saber brevemente quién fue este escritor. Nació en Lima en el año 1833. Durante la Guerra del Pacífico combatió en la defensa de Miraflores.
Los chilenos quemaron su casa sin abrirla. Perdió su rica biblioteca con más de 4.000 volúmenes y los originales de su novela Los Marañones. Trascendental fue la labor que desplegó don Ricardo por restaurar la Biblioteca Nacional, la que, con su capital de 50.000 volúmenes, era considerada la primera de Sudamérica, haciendo valer su fama y la amistad que lo ligaba a eminentes personalidades del mundo. Comenzó a pedir obras a todas partes del mundo. Lo llamaron el bibliotecario mendigo. La respuesta generosa y alentadora no se hizo esperar. Antes de un año, el 28 de julio de 1884, se reabriría con cerca de la mitad del caudal bibliográfico que tenía antes de la guerra. Fue nombrado director de la biblioteca y murió el 6 de octubre de 1919. Ahora, les voy a narrar una de las muchas tradiciones peruanas de este escritor. Esta, esta tradición, esta obrita, se titula Al rincón quita calzón. Y dice así: esta obra del gran tradicionalista Ricardo Palma tiene como personaje principal al obispo de Arequipa, Chávez de la Rosa, el obispo que tomó gran empeño en el progreso intelectual del seminario. El obispo realizaba una visita semanal al colegio cuidando con celo que los profesores cumplieran con sus labores y los alumnos fueran correctamente educados. Una mañana llegó el obispo en sus acostumbradas visitas y descubrió que el profesor de latín había faltado a clases y decidió reemplazar al titular. Aquellos tiempos regía aquel pensamiento que sentenciaba que la letra con sangre entra, y era común el azote a los desaplicados. Un alumno se equivocó al responder una pregunta al señor Chávez, y éste ordenó: al rincón quita calzón, que significaba ser castigado. Luego otro alumno fue condenado a la misma pena, y luego fueron una docena los que tuvieron que pasar al rincón quita calzón, hasta que llegó el turno de un pequeñín que, ante la pregunta de su señoría, guardó silencio, que fue interpretado como ignorancia, y nuevamente la frase al rincón quita calzón se dejó escuchar. El chico obedeció murmurando entre dientes, y el obispo, intrigado, decidió averiguar qué mascullaba el pequeño, y le encaró hasta que el muchacho le confesó que él también quería hacerle una pregunta, y se lanzó al ruedo con la venia de su ilustrísima. La pregunta fue: ¿cuántos dominus vobiscum tenía la misa? El obispo no supo qué responder, y todos los castigados fueron perdonados. Desde entonces, su señoría se convirtió en protector de aquel niño, que era de una familia muy pobre. Con el paso de los años, aquel niño fue uno de los prohombres de la independencia y uno de nuestros más prestigiosos oradores. Su nombre fue Francisco Javier de Luna Pizarro. Otra de las tradiciones tiene como título el Inca o los Incas ajedrecistas. Dice: los Incas ajedrecistas es una de las tradiciones peruanas de don Ricardo Palma, que nos transporta, como siempre, a la agitada vida de los primeros españoles en el Perú. El relato se apoya en una tradición popular del siglo XVI, recogido por un anónimo cronista que da cuenta de cómo una partida de ajedrez y su consejo para mover una pieza
le costó la vida al Inca Atahualpa y a su sucesor, impuesto por sus verdugos, llamado Manco, hijo de su hermano Huáscar, a quien habían mandado asesinar por el trono. Con el estilo ameno que lo caracteriza, Palma relata las intensas partidas de ajedrez que sostenían los capitanes Hernando de Soto y Juan Riquelme, entre otros, en la casa donde estuvo prisionero el Inca Atahualpa, desde el 15 de noviembre de 1532 hasta su muerte. Era común ver a los hispanos sentarse frente al tosco tablero y mover las fichas de barro, mientras el Inca aparentemente se sumía en la preocupación de su destino final, sin prestar atención a las partidas, pero de pronto demostraría que no era así. Relato la historia. En una de las tardes ajedrecistas de Hernando de Soto y Riquelme, el primero intentó movilizar el caballo, pero el Inca lo detuvo diciéndole: no, capitán, no, el castillo mejor. Ante la sorpresa general, después de una breve reflexión, De Soto siguió el consejo y dio un esperado mate, luego de unas cuantas jugadas. Desde aquella tarde, el Inca era invitado a jugar una sola partida por De Soto, quien le cedía las piezas blancas en muestra de gentileza. Atahualpa se convirtió en un buen discípulo. Otros españoles, salvo Riquelme, también lo invitaban, pero el Inca declinaba cortésmente a través de su intérprete Felipillo. La tradición popular cuenta que Riquelme no perdonó la intromisión de Atahualpa en su derrota ante De Soto. De los 24 jueces convocados por Pizarro, se le condenó por 13 votos contra 11. Riquelme firmó por su muerte, determinaría la pena de muerte al Inca. Pero el ajedrez cobraría nuevamente protagonismo entre los incas y los hispanos. Para congraciarse con los nativos, Pizarro entregó la insignia imperial a Manco, un joven de apenas 18 años, a quien, como primogénito de Huáscar, le correspondía la corona. Sin embargo, en la contienda entre almagristas y pizarristas que se sucedieron por el poder, Manco apoyó a los primeros y los acogió en Vicabamba, donde había fijado su corte. La convivencia con los almagristas hizo que el nuevo Inca se españolizara y cogiera sus gustos, entre ellos el ajedrez y las bochas. Estaba escrito una vez más que el ajedrez movería sus piezas con el signo de muerte. Una tarde, jugando una partida con un hispano, intentó hacer un enroque prohibido por las reglas de juego. Apenas lo hizo, se escuchó un comentario despectivo de su oponente, al que Manco pasó por alto para seguir defendiendo su jugada. Los ánimos se caldearon y un bofetón del Inca al agresor fue respondido por 2 puñaladas que apagaron su vida. Los nativos cobraron venganza y mataron no solo al verdugo de Manco, sino a cuanto español encontraran en el lugar. Irónicamente, mover las piezas de un noble juego determinaba una vez más el destino de un Inca. Entonces, chicos, esas son las dos tradiciones, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Ya, ustedes van a elegir de las 453 tradiciones una de ellas y las van a narrar. Es decir, me van a mandar un audio con la tradición que han elegido. ¿Ya? Muy bien, chicos, esa es la tarea que van a realizar. Repito, mandar un audio
con la tradición peruana que ustedes han elegido. Ya chicos, busquen la tradición quizás más simpática, más bonita, ya más graciosa que ustedes ya elijan. Ya, nos vemos, cuídense bastante, hasta luego.